Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a hablar de algo que está haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, y especialmente en el corazón de muchos fans. Hoy vamos a desgranar cómo Kerem Bürsin está revolucionando amor y negocios con unas reglas nuevas que, la verdad, están sorprendiendo a más de uno. Si eres fan de Kerem de las series turcas, o simplemente te gusta estar al día de las últimas tendencias en la industria del entretenimiento, quédate conmigo porque esto te va a interesar muchísimo. Y por cierto, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Cada semana traemos contenido fresquito y súper jugoso para todos ustedes. ¿Qué significa esto de revolucionando amor y negocios? Pues para empezar pensemos en la industria del entretenimiento, especialmente en las series y producciones. A menudo hay fórmulas que funcionan, que son seguras, que la gente espera. Y de repente aparece alguien, en este caso nuestro querido Kerem Bürsin, con una visión diferente, con ganas de romper esquemas, y eso es precisamente lo que parece estar haciendo con amor y negocios. No se trata solo de interpretar un personaje, sino de influir en la propia producción, en cómo se cuentan las historias, en qué tipo de mensajes se transmiten. Es como si estuviera diciendo, podemos hacer esto de otra manera, y creo que será aún mejor. Y cuando hablamos de nuevas reglas, no nos referimos a un manual de instrucciones escrito en piedra. Más bien son un conjunto de enfoques, de prioridades, de maneras de trabajar que marcan un antes y un después. Por ejemplo, podría tratarse de una mayor implicación en el guión, en la elección del elenco, en la estética de la producción, o incluso en la forma en que se promociona la serie. Piénsenlo, un actor que no solo se preocupa por su papel, sino por la obra completa, por la experiencia que se ofrece al público. Eso, amigos míos, es un nivel de compromiso que admiramos profundamente. La verdad es que Kerem Bürsin ha demostrado a lo largo de su carrera que no tiene miedo de apostar por proyectos ambiciosos y por dar lo mejor de sí mismo. Y ahora, con amor y negocios, parece estar llevando esa dedicación a otro nivel. No es solo un asunto de éxito comercial, sino de dejar una marca, de aportar algo nuevo y valioso. Las sorpresas que menciona el titular, probablemente vienen de esa audacia, de esa disposición a cuestionar lo establecido y a proponer alternativas innovadoras. Imaginen las conversaciones detrás de cámaras, las discusiones creativas, la energía que debe haber para llevar a cabo estos cambios. Y es que el mundo de las series turcas es un fenómeno global. Tienen una capacidad increíble para conectar con audiencias de todo el mundo, y el hecho de que figuras como Kerem Bürsin estén empujando los límites dentro de este universo es, sin duda, una noticia emocionante para todos los que amamos estas producciones. Nos hace pensar en qué más es posible, en qué otras historias podemos descubrir y cómo se pueden contar de maneras que nos sorprendan y nos cautiven aún más. Para entender realmente la magnitud de esta revolución, debemos considerar el contexto. Las series turcas a menudo siguen ciertas convenciones narrativas y de producción. Sin embargo, hay un deseo creciente de explorar temas más complejos, de presentar personajes más matizados, y de ofrecer experiencias visuales y emocionales más ricas. Si Kerem Bürsin está liderando esta iniciativa en amor y negocios, entonces estamos ante un momento clave para la serie, y potencialmente para la industria en general. Las reglas que está imponiendo o proponiendo podrían ir desde la representación más fiel de ciertas realidades sociales hasta la experimentación con formatos de narrativa, o incluso la búsqueda de colaboraciones internacionales que enriquezcan el producto final. Es fascinante especular sobre qué aspectos específicos de la producción de amor y negocios están siendo tocados por esta nueva visión. ¿Se trata de personajes más independientes y empoderados? ¿De tramas que aborden problemáticas actuales de manera más directa? ¿O quizás de una estética más moderna y cinematográfica? La verdad es que cuando un artista de la talla de Kerem Bürsin se involucra de esta manera, se nota. Su pasión por su trabajo es palpable y su deseo de crear algo significativo es contagioso. Y para nosotros como público esto se traduce en producciones de mayor calidad, más auténticas y más impactantes. Es una invitación a ver las cosas desde una perspectiva diferente, a cuestionar nuestras propias expectativas y a abrirnos a nuevas posibilidades. Pensemos en el impacto que esto puede tener en la industria. Cuando una figura influyente como Kerem Bürsin toma la iniciativa de cambiar las reglas del juego, inspira a otros. Podría sentar un precedente
Hará futuras producciones, animando a otros actores, directores y productores a pensar de manera más audaz y a buscar la excelencia en cada aspecto de su trabajo. Esta mentalidad de romper moldes es esencial para la evolución y el crecimiento de cualquier industria creativa. Y no olvidemos el aspecto del negocio en Amor y Negocios. A menudo el éxito comercial y la calidad artística pueden parecer en conflicto, pero no tiene por qué ser así. Si Kerem Bürsin está aplicando nuevas reglas, es muy probable que éstas también estén diseñadas para mejorar la viabilidad comercial de la serie, quizás a través de estrategias de marketing más innovadoras, o de la creación de contenido que resuene con una audiencia más amplia y diversa. Es un equilibrio delicado, pero cuando se logra, los resultados pueden ser espectaculares. La sorpresa que mencionamos en el título podría venir de varios frentes. Quizás se trata de decisiones de casting inesperadas, de giros argumentales que nadie anticipaba, o de un enfoque en temas que tradicionalmente se han evitado en las series de este género. Lo que está claro es que Kerem Bürsin no está jugando a lo seguro, y eso es algo que siempre aplaudimos. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la trayectoria de Kerem Bürsin, es importante recordar que es un actor con una gran proyección internacional, conocido por su carisma, su profesionalismo y su dedicación. Ha participado en proyectos exitosos que han capturado la atención de millones de espectadores, y esta nueva etapa en Amor y Negocios parece ser una confirmación de su continuo crecimiento y ambición. Las nuevas reglas también podrían implicar una mayor apertura a la retroalimentación del público, o una forma más directa de interactuar con los fans. Hoy en día, la conexión entre los creadores y su audiencia es más importante que nunca, y si Kerem Bürsin está entendiendo esto y actuando en consecuencia, entonces el éxito de Amor y Negocios estará aún más asegurado. En resumen, lo que estamos presenciando con Kerem Bürsin y Amor y Negocios es una muestra de valentía creativa, de una visión clara y de un compromiso inquebrantable con la excelencia. Está demostrando que la pasión, la innovación y la audacia pueden transformar incluso las fórmulas más establecidas en algo fresco, emocionante y revolucionario. Nos queda claro que no está solo buscando el éxito, sino que está buscando redefinir lo que es posible dentro del género. Y ahí lo tienen, amigos. Kerem Bürsin está, sin duda, revolucionando Amor y Negocios, con estas nuevas reglas que están sorprendiendo a propios y extraños. Hemos visto cómo su implicación va más allá de la actuación, cómo está aportando una visión fresca y audaz que promete llevar la serie a nuevas alturas. Desde su posible influencia en el guión y la producción hasta su deseo de romper esquemas y sorprender a la audiencia, todo apunta a que estamos ante un momento clave. La idea de un artista que se involucra tan profundamente en el proceso creativo, que no tiene miedo de cuestionar lo establecido y de proponer nuevas formas de contar historias, es algo que realmente nos inspira y nos emociona como espectadores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parece la idea de Kerem Bürsin aplicando estas nuevas reglas en Amor y Negocios? ¿Creen que marcará un antes y un después? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su feedback es súper importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido cada vez mejor. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Kerem Bürsin o de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.